una prueba. Y luego cada dos Bueno, o así, ahí... Vamos a entrar pues de lleno Sí, pero que permite en el tema. el hecho de hacerlo. Que es el desarrollo histórico de la psicología de las diferencias individuales, el tema 2, que vamos a tratar esta semana. Tenéis ya el PowerPoint este que he preparado, colgado en el calendario, ¿no? Eli. No, pero se mira a través del calendario de ¿qué era? Sí, en horarios. En horarios, eso, en horarios. Desarrollo histórico del estudio de las diferencias individuales, la parte 2, el periodo clásico, crisis y resurgimiento de la psicología de las diferencias individuales. Vamos con ello, a los de casa, muchas gracias, hola, muy buenas tardes, González. Y entramos directamente. A mí me gustaría recalcar una cosa que se va a repetir. Hay una cosa que se va a repetir. Esto, la psicología de las diferencias individuales empezó de una manera práctica porque había necesidades en la sociedad que cubrir, como por ejemplo el hecho de clasificar personas en educación, combiné, las mediciones antropométricas que empezaron con Galton, y entonces todo esto, con el impacto de la estadística multivariada, de lo correlacional, ya sabéis, la correlación de Pearson y tal, y luego se desarrolló el análisis funcional, pues se desarrolló una auténtica barbaridad. Se desarrolló una auténtica barbaridad gracias a la metodología, en el que se medían variables psicológicas importantes en las personas y luego se intentaba resumir, es decir, qué factores o rasgos que iremos viendo. Pero quiero hacer un resumen, que es lo que va a ser la columna vertebral de todo el proceso evolutivo, valga la expresión, de la psicología diferencial. Entonces ese modelo, donde se desarrolló unas técnicas estadísticas muy sofisticadas, al principio en mano y luego con el ordenador le das un botón y te hace un análisis funcional así, en un parpadeo de ojos, pues facilitó la construcción teórica y taxonómica de las diferencias individuales. Tú y yo nos diferenciamos no solamente en la altura, sino también en el nivel de extroversión, o el nivel de neuroticismo, o el de psicoticismo, o el de afabilidad. Los 5 grandes que han terminado siendo, que son muy aceptados, junto con los de Eysen, extroversión y neuroticismo. También desarrolló el psicoticismo, que no os quiero liar, que eso no ha sido no se ha replicado tanto como lo otro. Entonces llegó un momento en que tanto en la inteligencia como en la personalidad se desarrolló tanto estas técnicas que se agotaron. Dice, sí, muy bien, ya sabemos. La personalidad está basada en 16 factores. Como decía, me parece que era Caton. 16 factores de personalidad. El 16PF, este test, siempre, que es muy famoso, es de Caton. Dice, bueno, ya sabemos los rasgos que define a una persona, ¿no? 16 rasgos, pongamos por caso, o los 5 grandes. ¿Y ahora qué? Vamos a seguir, otro va a proponer otros 5 rasgos, otro va a poner otros 10 rasgos, y lo va a demostrar a través de técnicas multivariadas con análisis funcional. ¿A dónde vamos? Parecía que todo llevaba a un resumen y a un conocimiento nomotético de las diferencias entre las personas, pero al final empezaron a complicarse las cosas porque había numerosos rasgos y cada factor y cada autor proponía los suyos. Más o menos se llegó a un mismo a aceptar unos rasgos de personalidad con respecto a la inteligencia que iremos viendo, pero ahora ¿qué? Dice, tú y yo somos distintos en extraversión, ¿pero por qué? Entonces la psicología diferencial en el periodo clásico solo llegó a la pregunta, solo llegó a contestar a esa pregunta. ¿Quién de los dos, de los 3, de los 100 es más extrovertido que el resto? Vale, ¿y ahora qué? Y claro, técnicamente es muy útil, porque dice, oye, necesito para una tienda una persona extrovertida, no me mandas un introvertido, por Dios. Porque si tiene que estar con la gente que sea estable psicológicamente, que tenga poco neuroticismo y que tenga un nivel alto de extroversión.
Estable, ¿por qué? Porque va a tener que bregar con las quejas de los clientes y de las clientes y va a tener que respirar y no se me va a tener que alterar. Porque si se me altera fácilmente, muchos vestidos voy a vender yo. Entonces, claro, tiene una aplicación inmediata muy práctica, pero se aleja de la psicología básica, del conocimiento, de la explicación. Y dice, bueno, sí, él y yo somos distintos en esta versión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que explica que tú y yo seamos distintos en esta versión? ¿Por qué tú eres más estable psicológicamente que yo? ¿Por qué? ¿Dónde está la base? ¿Qué es lo que explica? Y eso tiene que ver con la investigación básica de la psicología, en el origen de la psicología, con Wundt, que no se buscaba una aplicación inmediata, sino lo que se buscaba era el conocimiento básico, pero además, sabiendo las razones, las causas, el origen de las diferencias, tiene una aplicación inmediata. El resumen de todo esto es eso. El resumen de todo eso es eso. Hemos pasado de una psicología diferencial descriptiva a intentar explicar las diferencias individuales. Se ha desarrollado mucho a través de las técnicas multivariadas, las taxonomías, entendéis la palabra taxonomía más o menos, ¿no? El orden, la descripción, pero se ha agotado el modelo. Se ha agotado el modelo clásico. Y que bueno, ahora sí, ¿y qué más? Ahora tenemos que entrar a los procesos internos, los procesos que explican esas diferencias. Ahí está la clave. Ahí está el resurgimiento de la psicología de las diferencias individuales. El periodo clásico se consolida como disciplina científica a través de los autores que hemos estado viendo, Binet, Galton. Cuestiones metodológicas son importantes, se desarrolla el análisis de respuesta a respuesta. ¿Entendéis un poco esto lo que quiere decir? Y el desarrollo del paradigma respuesta a respuesta. Anteriormente, el paradigma era estímulo-respuesta. Queremos saber el origen de esa respuesta. Ahora lo que queremos saber es con qué está relacionada esa respuesta. Es decir, si yo saco, ¿qué es respuesta a respuesta a nivel práctico, Jonathan? Si yo saco un nivel alto de extroversión, seguramente me las manejaré mejor en una tienda. Respuesta a respuesta. Entonces, predigo una respuesta midiendo otra. Ese es el paradigma RR. A través del censo psicológico que ahora iremos desarrollando y los principios cuantificables, quiere decir que yo mido las diferencias individuales en toda la variabilidad de las personas y principios que son cuantificables. No hablo de introspección, no hablo de cosas que se me escapan. Tienen que ser siempre cosas que sean medibles. Por eso es una disciplina científica, la psicología diferencial, porque se basa en métodos empíricos. Desarrollo y aplicación de las técnicas multivariadas. Llegó un momento en el que la psicología de las diferencias individuales, la psicología diferencial, prácticamente, si me ven los profesores de Madrid, no sé si están de acuerdo o me despiden, pero prácticamente se identificó con el análisis factorial. He dicho funcional antes. El análisis factorial. He dicho funcional porque antes estaba hablando en la otra asignatura del análisis funcional de la conducta. Entonces es el análisis factorial, que es una técnica estadística. Pero no es una técnica estadística totalmente objetiva, porque el autor, el investigador, puede introducir elementos subjetivos como iremos viendo. Cuestiones conceptuales y teóricas. Pues se desarrolla el modelo factorial de rasgos. Carácter aplicado del estudio de las diferencias individuales. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que el concepto de rasgo, como iremos viendo, tiene un carácter circular. ¿Qué quiere decir un carácter circular? No estoy siguiendo la materia directamente, pero es muy útil lo que os voy a decir, para conceptualizar todo. Cuando lo leáis os vais a acordar y lo vais a memorizar mucho mejor. Tiene un carácter circular porque dice, mira, Eli, si me permites que utilice, o Jonathan, si me permites, es extrovertido porque normalmente se le ve que habla con la gente, que sale por ahí, que sonríe, que mira la cara, etcétera. No lo sé, es extrovertido. Ah, muy bien. Y luego la pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Y este hombre cómo es que habla tanto con la gente? ¿Cómo es que sale tanto por ahí? Porque es extrovertido. Entonces no salimos del círculo. Es un concepto circular. No explica nada.
Soy extrovertido porque hablo mucho y hablo mucho porque soy extrovertido. No. Esa será la siguiente fase del resurgimiento de la psicología diferencial. Hay que explicar eso saliéndose de ese círculo. Es un carácter aplicado del estudio de las diferencias individuales. Estamos hablando del ejemplo de la tienda, que me ha salido así espontáneamente, pero es muy ilustrativo. De hecho, estoy pensando en una persona conocida mía. Voy a poner un ejemplo, que no voy a dar muchos más datos. Estoy pensando en una persona conocida mía que es posible que no tenga grandes habilidades en otras cosas, pero te vende una moto sin ruedas y sin... Pero no te la vende porque sea manipulador, no, sino porque el estilo personal que tiene, su manera de comportarse, la manera de hablar, el no cortarse, le pega de lleno donde está trabajando, que no está trabajando a tiempo completo, sino en sus ratos libres porque está estudiando, y son clientas, normalmente son clientes, mujeres, están encantadas. Están encantadas. Porque es lo que necesita esa tienda. Pero este señor lo pones tú a arreglar un coche y te lo deshace. O le pones a meter datos de las facturas del mes solito en el ordenador y se le va, puede meter cualquier cosa. Sin embargo, te vende un vestido de 1.000 euros como quien no quiere la cosa. Por eso tiene un carácter aplicado. Estamos hablando de ello. El análisis de respuestas en las cuestiones metodológicas y, como hemos dicho, el desarrollo del paradigma respuesta-respuesta. El estudio de las diferencias individuales vinculado desde sus inicios al estudio del comportamiento en función de sus ejecuciones, que es un poco lo que he dicho, de los productos, pero no de los procesos, de las respuestas. Es decir, Jonathan tiene facilidad para hablar con la gente. Eso es una respuesta, es un producto, es una ejecución, pero no es un proceso, no explica por qué. Es una psicología de los resultados en la fase clásica. El paradigma experimental, como hemos comentado al principio, que ya he hecho un resumen, al final no voy a repetir a través de las diapositivas, lo que hace es una estimación de las relaciones entre el estímulo y la respuesta. Sin embargo, el paradigma correlacional es el que hemos dicho. Lo que hace un análisis es, mido una respuesta y predigo otra. Como este hombre es extrovertido, predigo que en esta situación será más capaz de hacer esto. Como este niño tiene un coeficiente intelectual mucho más alto que la media, predigo que, otra respuesta, que tendrá un rendimiento académico más alto que la media. A través de una respuesta predigo la siguiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y me estoy saliendo del guión, que lo correlacional no es causal, no dice causas, solo predice. Es que el otro día, no me acuerdo qué era, lo vi en la radio. Y hago un análisis en la radio, además una emisora nacional me parece que era. Un estudio de no sé qué institución ha demostrado que... ¿Qué era que no me acuerdo? Ah, sí, que cenar... ¿Qué era que no me acuerdo? Que cenar, no sé si era tarde o pronto, no me acuerdo, mejora el sueño. A ver, pero vamos a ver, era un estudio correlacional. Y bueno, no lo sé, es decir, el cenar pronto mejora el sueño, pongamos por caso, no sé si era eso, era algo parecido a eso. Pero a lo mejor no es por cenar pronto. Igual es que las personas que tienen la costumbre de cenar pronto, pues tienen una serie de rituales que le favorecen el conciliar el sueño. Los que cenan tarde, igual no es por cenar tarde, igual es porque son noctámbulos y prolongan el día, qué sé yo, no lo sé. Es una correlación. Tú puedes hablar de las relaciones entre respuestas, pero no puedes decir que A causa B. Como yo no puedo decir que el hecho de que a ti te mida la extroversión causa que hables más. No lo puedo decir. Es una correlación. Es un análisis descriptivo de las diferencias individuales existentes en las respuestas ante una situación en contextos naturales y las relaciones entre las respuestas observadas. La psicología diferencial clásica se limitó
Si os dais cuenta, estamos repitiendo lo que he dicho al principio, y ahora cuando leáis esto lo tenéis que leer con el detalle necesario para probar, pero con el esquema básico ese. Se limitó a la búsqueda de relaciones de interdependencia entre variables analizadas. Extroversión, vender más. Extroversión, hablar más. Alejándose de la experimentación inicial con Wundt y de las relaciones causales. Al principio, ¿qué quiere decir el censo psicológico y principios cuantificables? Pues que el análisis de la distribución de las características psicológicas en la población completa con toda la variabilidad forma parte del primer acercamiento al análisis de la variabilidad interindividual y está asociado al uso del censo psicológico, que es una palabra que quiere decir que en el análisis de las diferencias individuales se tiene en cuenta toda la variabilidad, igual que hablamos del censo electoral, que es toda la población, pues toda la variabilidad de la población a la que estamos estudiando. Tuvo mucho que ver también con el descubrimiento o la proposición de la curva normal de Gauss, ya sabéis lo que es en estadística, me imagino, en el que muchas de las características de los seres vivos, de los humanos, se distribuyen normalmente en torno a una media. En torno a una media. Es decir, la curva puede ser un poco más apuntada o puede estar un poco más, valga la expresión, me lo vais a permitir, chata, pero se distribuye simétricamente en torno a una media, por encima de la media y por debajo de la media. Entonces esto marcó mucho también el estudio de las diferencias individuales. Se toman de referencia al individuo en su población de pertenencia. Jonathan es más extrovertido que la media, es más extrovertido que el fulanito, que la media general con su población de referencia, y los individuos son clasificados y ordenados cuantitativamente, se compara a los individuos. Estamos hablando del periodo clásico, Se presenta un acercamiento nomotético, comparo a fulanito con su media. El carácter cuantitativo marcó la investigación diferencialista. Las diferencias individuales se identifican a partir de variables susceptibles de ser definidas mediante unidades cuantificables y operacionalizables. Vaya palabreja. Operacionalizables quiere decir que tú puedes utilizar un instrumento en el que midas esa característica. Si tú utilizas un instrumento en el que dice, por ejemplo, voy a inventármelo rápidamente, voy a medir en la población o voy a medir en esta persona la extroversión en la población y en una de las preguntas digo que suelo irme a la cama pronto, dices, bueno, pues no lo sé. Quiero decir, hasta qué punto eso tiene que ver con el constructo que estamos midiendo. Igual no tiene nada que ver. El irse a la cama pronto no sé hasta qué punto de alguna manera muestra a una persona más extrovertida o menos. Porque puede haber extrovertidos que se vayan pronto y puede haber extrovertidos que se vayan tarde. Entonces, la validez de constructo y la validez interna deben ser operacionalizables. Operacionalizables quiere decir que se pueden medir, cuantificables. ¿Qué más? Las técnicas multivariadas. En el resumen ya lo hemos dicho. Creció por los desarrollos de la metodología multivariada. Esto pesó tanto que al final se convirtió prácticamente en el análisis factorial. En el que, claro, era tan relativamente sencillo, con un montón de preguntas, ir resumiéndolas, ir eliminando las que no discriminaban y quedarte con las fundamentales, y era tan bonito de decir, mira, sale un factor, extroversión, explica el 65% de la varianza de todo. Hemos descubierto la métrica. Dice, esto ya impulsa la psicología correlacional, técnicas de pruebas psicométricas y test psicológicos. Las técnicas multivariadas permiten simplificar y sistematizar los datos obtenidos. La relevancia social y proximidad a la vida real promueven avances estadísticos de carácter correlacional. Claro, ¿por qué se promovió tanto? Porque tenía una aplicación inmediata. Se alejaba de la psicología básica, de la psicología que estudiaba solo por generar conocimiento y por desarrollar el conocimiento psicológico, pero tenía una aplicación práctica inmediata. Es decir, clasifican a estos niños en función de su coeficiente intelectual en distintos cursos. Dice, claro, dice, mira, que me da igual por qué sea, yo lo que necesito es que me los clasifiquen. No sé cómo lo haces, pero tú tráeme una persona que me venda. O pongo una persona en el que no necesita hablar con nadie en una máquina, que sea capaz de estar 8 horas a sus solas. No me traigas un extrovertido porque se me va a ir al otro. Tráeme uno que sea introvertido.
se produce un efecto, un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque a cuanto más aplicación práctica hay, más demanda hay. Cuanto más demanda hay, más se desarrollan las técnicas psicométricas. Está también la publicidad autocumplida, ¿no? Que también una cosa puede llevar a la otra, que digo que el estudio que evaluaba falsamente a unos niños como más inteligentes o menos, tal, los clasificaban y conllevaba que luego sacaran mejores notas los que se habían clasificado como buenos. Puede ocurrir. De hecho ocurre, falsos. De hecho ocurre. De hecho ocurre. De hecho ocurre. Voy a poner un ejemplo. Igual nos vamos de madre, pero va a ser, es muy interesante lo que estás planteando. Voy a poner un ejemplo. Ahora el bilingüismo se ha empezado a desarrollar ahora, aquí en los institutos, en las escuelas y tal. Y entonces es opcional. Y ahora un momento es posible que sea un momento, ahora hay mucha polémica con el PA y tal, bueno, no sé, eso es en las escuelas, en los institutos. Y entonces resulta que los que entran por bilingüe, pues se les supone mejores estudiantes. Se les supone mejores estudiantes. Entonces, y se les supone que, los propios estudiantes suponen que el nivel en bilingüe es superior al nivel en español. Entonces, hay una especie de autoselección en el que los estudiantes temen fracasar y se van al español. ¿Me explico? Entonces, puede ser una profecía autocumplida. Yo sé que no tiene nada que ver, o sea, no tiene exactamente que ver con esto, pero efectivamente hay una autoselección. Entonces resulta, no es que en el bilingüe tenga más nivel que el otro, que es el mismo, pero hay una autoselección de los buenos estudiantes que van allí. Y entonces, como son buenos estudiantes, unos tiran de otro y forman un clima académico pues mucho más propicio para desarrollarse. Sin embargo, los otros es lo contrario. Y el nivel es el mismo. El nivel es el mismo. Puede pasar lo mismo a nivel de colegios. Me voy al Benjamín porque tiene una fama del... ¿no? Me voy al Benjamín. Estamos hablando de YouTube, ¿verdad? Están hablando desde Berna, desde Teruel y tal, es un instituto de aquí. Me voy al Benjamín. Y los que no se consideran tan buenos estudiantes, pues tienden a evitar esas situaciones que creen que son más difíciles. Y me voy, pues en vez de ir al Benjamín, me voy, si me quedo, no quiero poner ningún ejemplo. He puesto bueno, no voy a poner mal, me voy a otro. Pero resulta que se va haciendo una especie de autoselección en el que los que no son tan buenos estudiantes y el nivel en uno es exactamente igual que el nivel en otro. Los profesores son los mismos. De hecho, cambian muchas veces por concurso de traslados o porque son interinos aquí y el año que viene son interinos allí. Los profesores son los mismos. El método educativo es el mismo. La dirección, uno ha sido directora aquí y ha sido directora allá. Es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la marca y que hay un grupo de personas que se autoseleccionan. Bueno, continuamos. El análisis factorial. Ha tenido tanto los modelos factoriales, cuestiones conceptuales y teóricas en la psicología diferencial clásica. Los modelos psicométricos o estructurales usan básicamente el análisis factorial, del que hemos hablado desde el principio. Es una técnica estadística. Entonces, a través del análisis factorial se determina cuántas y cuáles son las unidades básicas para el estudio de las diferencias individuales. De ese montón de datos, de ese montón de preguntas, voy descartando las que no me discriminan y me quedo con las que discriminan. Y a través de esa técnica estadística me dice con qué factores puedo discriminar la mayor parte de las diferencias. Con este. El factor G de inteligencia. O la extroversión en personalidad. Introversión. Entonces tengo los rasgos fundamentales, que es lo que intentaba buscar la psicología diferencial clásica. Encuentra factores latentes no observables que se llaman rasgos que producen estas relaciones. Cuidado con esto, lo de que producen estas relaciones. Thurston consideró variables mediadoras en la fórmula del modelo conductista, quedando estímulo-organismo-respuesta en la medida que el propio individuo puede generar y modificar las situaciones de forma activa. ¿Qué quiere esto decir? Que la psicología diferencial clásica hace hincapié precisamente en los rasgos personales. Así como el conductismo decía que el comportamiento depende del ambiente, la psicología diferencial apuesta a que la persona genera su comportamiento por sus propias características. Es decir, el origen suele ser genético, biológico, tiene en cuenta la psicología diferencial clásica, y su comportamiento no depende tanto del ambiente como de la persona.
Luego viene el interaccionismo. Carácter aplicado del estudio de las diferencias individuales, el impulso y justificación definitivos para la profesionalización de la psicología surgieron del estudio. Claro, necesito un psicólogo que me, ¿cómo se dice? Que me seleccione gente para la empresa nueva que voy a poner. Necesito un psicólogo que me mida estas características. Por eso se nos confunde muchas veces a los psicólogos con el uso del test, porque eso tuvo tanto impulso y la profesión empezó por ahí, por el uso de test, que me traiga un psicólogo que quiero medir esto. Y por eso muchas veces ese prejuicio todavía se mantiene. Todavía se mantiene. Todavía se mantiene. Yo mismo he tenido que pelearme muchas veces, entre comillas, de buen rollo, para superar esa concepción del psicólogo. Y es más, para estar supeditado a otras figuras profesionales. También. Pues bueno, quiero decir, yo en un centro donde trabajé, aprobamos 2 personas, una psiquiatra y un psicólogo, y el director pretendía que yo fuera el ayudante de la psiquiatra. Es decir, eso no. Eso hay más. Eso no. Eso no. Eso ya es que ha llovido mucho desde entonces. Entonces eso ya no. No, es una concepción errónea, anticuada, errónea, inútil. Y tampoco la psiquiatra tiene que ser ayudante del psicólogo. Cada uno tiene su papel, que es distinto. Pero no hay una relación jerárquica en el que el psicólogo trae su paquete de test y te dice, mira, a ver qué test te dice la psiquiatra que tienes que pasar. No, para, que hacemos algo más que pasar test. La culpa de esa concepción anticuada es esto, que se profesionalizó a través de los test, de la aplicación de test. Se impulsa la construcción de test, es un poco lo que estamos hablando, incidir un poco en la misma idea. Esos estudios tienen suficiente entidad per se como para ser objeto de estudio en el campo científico. Se publican los primeros manuales de psicología diferencial, donde hace un repaso. Ya existe la psicología diferencial, hay un manual donde contiene todo el corpus de conocimiento. Tyler, esto os lo preguntarán, Anastasia y Tyler. Selección de muestras amplias heterogéneas en el enfoque clásico, observación y evaluación de la variabilidad de las respuestas que distintos individuos dan ante unas mismas condiciones estimulares, próximo a la ocurrencia real. Metodología multivariada, una vez más, el análisis factorial. Factores que en este contexto se denominan rasgos. Perspectiva internalista, ya lo hemos dicho todo al principio, en la primera diapositiva antes de iniciar. Fundamentada en las disposiciones personales y no tanto en el ambiente. La psicología diferencial le explica el comportamiento de las personas por sus características personales que son de origen genético y o biológico. De carácter hereditario y de una base fisiológica se le supone un carácter universal. Por eso es nomotética frente a ideográfica. Modelos psicométricos de rasgos que estudian la estructura de constructos. Principalmente, y es así, se ha estudiado la inteligencia y la personalidad, y luego otros constructos posteriormente, pero básicamente la clásica era eso. Y claro, potencial predictivo en áreas aplicadas. De ahí que se profesionalizara. La crisis. Hay una fase de reestructuración profunda en las décadas de los 60 y 70. ¿Por qué? El cuestionamiento de la metodología correlacional y factorialista se agota. Y luego no explica las causas. Es un razonamiento circular. Separación definitiva y necesaria de otros ámbitos disciplinares relacionados. Y la crisis es un estímulo para la búsqueda del lugar de las diferencias en la psicología científica. Es decir, a ver, esto es un oficio. Es un oficio. Es un oficio. ¿Cómo decirlo? No sabría poner, me iba a ser un ejemplo de un mecánico, pero no sé, igual no es lo mismo. Si uno sabe arreglar el coche, pero no sabe cómo se construye, no sabe cómo se hace, no sé cómo algo parecido, ¿no? No sé, igual no es el mejor de los ejemplos. Se había distanciado de la psicología básica y está buscando un lugar en la psicología científica donde vaya más allá de la descripción, ¿Qué críticas hay? Reduccionismo simplista de la psicología diferencial. Críticas a las técnicas del análisis factorial. Fíjate lo que ha pesado esto, el análisis factorial. Porque luego hay rotaciones que
propio autor decide cómo las hace y en función de cómo las hace, pues salen unos resultados o salen otros, con lo cual no es tan objetivo esto. La psicología diferencial clásica apuesta por estructuras estáticas frente a procesos dinámicos, que son los que explicarían las diferencias. Del personalismo, es decir, el comportamiento de las personas, el comportamiento depende de las propias personas, de sus propias características, al interaccionismo. ¿Qué quiere decir? Cuidado, que el ambiente tiene mucho peso. Y la conducta final depende de la interacción entre la persona y el ambiente. ¿Me sigues o no, Jonathan? Se busca la consistencia y la estabilidad de la conducta, que eso ya se había conseguido, consistencia temporal, perdón, consistencia entre distintas situaciones del comportamiento, estabilidad temporal, es decir, bueno, si Jonathan es extrovertido hoy, pero mañana no, no es una característica suya. Se le supone que es extrovertido a lo largo del tiempo. Si Jonathan es extrovertido en clase, pero luego sale por ahí y no habla con nadie, pues no será tan extrovertido, porque no tiene una consistencia en las distintas situaciones. Se introduce el concepto de coherencia, que quiere decir un comportamiento similar en contextos similares, que no tienen por qué ser iguales. Y eso surge con el interaccionismo, donde se dice, cuidado, que lo que explica el comportamiento de las personas no son sus características personales, que está también el ambiente, y principalmente una persona en ese ambiente. No todo lo explica el ambiente, también depende de la persona. Una persona en ese ambiente, la interacción de la persona con el ambiente, el interaccionismo. Bueno, esto nos extendemos un poco en los conceptos estos, simplicidad de objetivos, interés por pocas dimensiones básicas que dan cuenta de las diferencias, el carácter genético, ya lo hemos hablado, la distribución normal, también hemos hablado, de las características psicológicas, o la organización simple de las estructuras a descubrir. Es muy simplista esto, a la hora de explicar el comportamiento humano. Hay un reduccionismo metodológico que viene de Galton y de sus sucesores, la medición de un rasgo, que se supone que es una disposición estable en un momento determinado, asignación a cada sujeto de un número en relación a los de su grupo, se compara a las personas con su grupo de referencia. De hecho, cuando tú pasas un test tienes un baremo, y el baremo es el grupo. Tú aplicas el Wechsler, de inteligencia, ¿os suena de algo esto? El Wechsler Adult Inventory, me parece que sí, School, no sé, de inteligencia. Wechsler Adult Intelligent School, WISE, que está en la versión 3 o 4. Entonces tú miras y va por de 17 a 24 años, tiene unos baremos. De 25 a 34, otro baremo. De 34 a 53, entonces tú tienes que buscar el baremo que le corresponde. En el Raven, el test de matrices, las matrices progresivas de Raven, ese de los dibujicos que no tienen componente cultural, que tú vas eligiendo según la lógica del dibujo. Pues dice, personas que tienen este nivel educativo suelen tener tanto como medio. Personas generales, incluidas todas, tanto, pues tienes que buscar en el baremo que te interesa. Tienes que comparar con el grupo de referencia más correcto. Fíjate que una decisión de estas puede darte un resultado o darte otro. Como pasar un test puede darte un resultado o darte otro. Si tú a una persona que no tiene ningún o que tiene un déficit cultural claro, le pasas un WISE donde hay un test de información que tiene que saber cosas de la vida en general, culturales, pues va a tener muy poca inteligencia, le va a salir muy bajo. Sin embargo, si lo que le haces es utilizar, entre comillas, el factor G sin un componente cultural de razonamiento, a través de los dibujicos que solamente te digan con el dedo este o este, sin una carga cultural, pues es posible que te dé otro. Es decir, esta persona tiene un nivel
de inteligencia de tal tipo, pero no lo ha desarrollado culturalmente. Medición de un rasgo, como hemos dicho, y un estudio del significado de cada rasgo relacionado un conjunto de medidas con otro conjunto de medidas. Extroversión con ventas. Búsqueda del origen de las diferencias aparecidas, que se convierte en un razonamiento circular, como hemos dicho. Actualmente la psicología diferencial está más adaptada a la pluralidad de aspectos de la realidad y lo específico de cada investigación, acercando progresivamente a los intereses generalistas y diferencialistas, acercándose a la investigación básica. De hecho, se desarrolla la investigación experimental. Una vez que detectamos que algunas personas, pongamos por caso, son más inteligentes que otras o tienen más capacidad de organización perceptiva o velocidad de proceso, vemos a ver qué procesos internos justifican esas diferencias. ¿Qué procesos, qué estrategias cognitivas que utiliza una persona no las utiliza otra? Y ahí se utiliza la experimentación. Volvemos a la psicología básica. Falta de acuerdo sobre la naturaleza de los factores identificados en el análisis factorial, ya sabéis, cada uno encuentra unos factores distintos. Al principio parecía que iba a ser un resumen extraordinario y luego fue un totum revolutum. Fue muy útil, quiero decir que luego no fue un totum revolutum, es una manera de hablar para que veamos en qué crisis entró. Pero fue muy útil y de hecho sigue siendo muy práctica. Y eso eso es indiscutible. Pero se colapsó, se saturó, aquello se saturó y no daba más. Muestras pequeñas y poco representativas ni heterogéneas. ¿Por qué? Pues porque hacían investigaciones a lo mejor con los estudiantes universitarios y los estudiantes universitarios no representaban a la población general. Combinación diferencial de factores. Dos sujetos pueden tener igual puntuación y utilizar distintos procesos cognitivos. Por ejemplo, yo saco un mejor en comprensión verbal, pero el que nosotros dos tengamos el mismo nivel de comprensión verbal o de capacidad verbal no quiere decir que utilicemos los mismos mecanismos. Igual utilizamos mecanismos distintos. Subjetividad del análisis factorial, hemos dicho, ¿no? Hay distintas soluciones factoriales, cada uno utiliza la rotación, por ejemplo, de los mismos, la que le parece, la oblicua, la ortogonal, etc. Concepto de circularidad, que ya está dicho, está todo dicho esto, como veis. El rasgo, es decir, es extrovertido porque es alegre. Solamente he hablado yo de que habla mucho, porque es alegre. Y es alegre porque es extrovertido. No sirve para verificar hipótesis causales. Solo utilidad exploratoria, no para ver las causas. En los años 50, las computadoras alivian las tareas de cálculo, es decir, ahora es mucho más fácil llevar, porque antes era un gorro tremendo, hacer un análisis factorial, pero ahora poco a poco, dándole un botón, mayor precisión y menor subjetividad de la rotación, se perfila el análisis factorial. Y luego se lleva a cabo otro tipo de análisis funcional. Está mal, lo del perfeccionalismo del análisis funcional está equivocado. Es factorial. Factorial, está equivocado. Esto es como mezclo una clase con la otra, pues se me va la... No es un análisis funcional de la conducta, es un análisis factorial. Estructuras estáticas versus procesos dinámicos. Ahí está la clave. Las estructuras generadas por el análisis factorial se cuestionan por su carácter descriptivo exclusivamente y escasamente explicativo. Las estructuras hacen referencia a aspectos estáticos y descriptivos que no permiten el entendimiento funcional de la conducta individual en el contexto. Se pueden describir características de las personas y situarlas con referencia a su población, los baremos, como hemos dicho, pero no sabemos por qué. Pero no se puede explicar el porqué de dichas características, ni cómo funcionan, ni el cómo de su funcionamiento. Surgen nuevos planteamientos para demostrar que el estudio de las diferencias individuales no debía ceñirse al análisis de las estructuras, de los factores, de los rasgos, sino que podían ampliar sus objetivos en los procesos psicológicos subyacentes. ¿Qué procesos están detrás de un funcionamiento diferencial? ¿De unos resultados diferenciales? Esto representaría la vertiente dinámica y funcional de las estructuras previamente analizadas. Hemos dicho que la clásica, la psicología diferencial clásica,
ubicaba el origen de las diferencias en la persona. Su comportamiento de las personas está en sus características propias, por una concepción personalista e internalista. Además son características que se suelen heredar y que tienen un origen también biológico, por la creencia de que la conducta y las características de cada uno son consistentes y predecibles, fruto del carácter único y irrepetible del individuo. Claro, profunda crisis con las críticas del situacionismo, de las teorías del aprendizaje, clásico, operante, vicario, etc. El conductismo, la conducta, demostró que las personas se comportan de una manera en gran medida o básicamente por los estímulos que le rodean, los antecedentes y los consecuentes. La importancia de los rasgos frente a los estímulos situacionales como determinantes de la conducta. Eso es lo que hacía la clásica. El situacionismo viene a decir lo contrario, es decir, cuidado que el ambiente, los estímulos que te rodean, marcan, condicionan el comportamiento. Dice la clásica que hay una consistencia en el comportamiento y valor predictivo de este tipo de constructos personales y su interés como objeto de estudio, pero no siempre se cumplía. Hay un desarrollo del modelo integrador, el interaccionismo, donde la conducta está determinada por factores personales o rasgos, como venían diciendo, pero también las características situacionales. Y sobre todo por la interacción de las dos. Por la interacción. Hay un concepto estadístico de interacción. En el análisis de varianza, por ejemplo, si hay más de dos factores, En la NOVA, ¿no? en la NOVA, el análisis de varianza, por ejemplo, si hay dos factores, vemos el peso que tiene uno, vemos el peso que tiene otro y luego vemos la interacción entre los dos. Ya hemos hablado de los tres conceptos. Se apostaba por la consistencia y por la estabilidad para la definición del rasgo, pero luego se introduce el concepto de coherencia. Estabilidad temporal de la conducta, consistencia entre las situaciones, pero ahora con el situacionismo, con el modelo interaccionista que supera la crisis de los rasgos, se introduce el concepto de coherencia. El comportamiento, la conducta, supone que los sujetos presentan conductas similares ante situaciones percibidas. ¡Ojo! Con esto también. Cuidado con esto que es muy importante. No situaciones objetivas que no existen. Situaciones percibidas intraindividualmente, es decir, que la persona percibe que esta situación es similar o pareja a la otra. Pero la percibo, la realidad no existe. Empieza ya a cuestionarse una realidad objetiva. Que cada uno ve la realidad a su manera y reacciona en función de cómo la percibe. Y el cómo la percibe depende también de sus características personales y de su historia de aprendizaje. Esto es fundamental. El nuevo enfoque en el estudio de la consistencia permite abordar la variabilidad intraindividual atendiendo a los aspectos dinámicos y procesuales. Es un poco lo mismo, situación subjetiva. La situación no es objetiva. Uno la percibe y la carga de subjetividad. Implicaciones de la evaluación de la consistencia y la estabilidad. Para detectar características que diferencian al individuo de los demás, hay que buscar diferencias que sean consistentes y estables entre los individuos. Para demostrar la estabilidad y la permanencia, se requiere evidencia de consistencia y estabilidad entre individuales, que una persona se comporta igual a través de las situaciones y del tiempo. Para afirmar que una característica o rasgo es el origen de un comportamiento, los mecanismos funcionales por los que el rasgo predispone a esa conducta son también consistentes y estables. Dos grandes extremos de los que ya hemos hablado, nomotético, que son las leyes generales, y ideográfico, lo particular o lo individual, y Alport defendió que la investigación en psicología diferencial respondería a un acercamiento nomotético, la norma, el comparar al grupo, uno con respecto a su grupo, pero con pretensiones de generalización menores que la psicología general. Tiene que haber una conexión necesaria entre lo nomotético y lo ideográfico. ¿Qué quiere esto decir? Que una vez que sé que fulanito es más extrovertido que menganito, tengo que hacer un estudio ideográfico para saber las causas de esa diferencia. Una vez que ya he hecho el estudio nomotético,
luego tengo que introducirme en el estudio ideográfico. Solo 2 dimensiones de personalidad. Eysen, que era quiero decir, uno de los psicólogos más importantes que ha tenido el siglo XX. Son categorías universalmente significativas y aceptadas: la de extroversión y neuroticismo, o estabilidad emocional, extraversión e introversión, 2 polos: extraversión e introversión, neuroticismo, el otro polo es estabilidad emocional. Desarrolló un test que también incluía psicoticismo, pero esta no ha sido tan aceptada, el nivel de psicoticismo. El distanciamiento de la realidad, viene a decir, ¿no? ¿Cuánto el nivel de fantasía, el nivel de autoverbalizaciones, de distanciamiento con la realidad? Son categorías universalmente significativas en las taxonomías de rasgos clásicas. Incluso los 5 grandes, los Big Five, no sé si os suena esto, pues se incluyen. En los 5 grandes se incluyen el de extraversión y el de neuroticismo. Está el de afabilidad también y alguno más que ahora no recuerdo. Criterios para defender un cierto grado de universalidad: origen constitucional y genético defendido por los modelos factoriales biológicos del temperamento, y modelos factoriales léxicos. Todo lo que existe tiene una palabra que lo denomina modelo de los 5 grandes. El estudio de los 5 grandes, que está bien asentado y está muy bien aceptado, pues tiene su origen en la comparación de las distintas lenguajes y culturas donde se utilizan las mismas palabras traducidas. La psicología diferencial clásica muestra exceso de generalización de sus principios y una excesiva atención a las variables personales frente a las situacionales. Son cambios necesarios los siguientes. De una psicología de resultados, es darle vueltas a la misma idea, si os dais cuenta. De una psicología de resultados a una psicología de procesos. Reducir el nivel de generalización, no se puede explicar todo a través de un rasgo, depende de la situación. Hay que limitar el nivel explicativo. Y aumento de la validez interna de los diseños. Si le pregunto a uno que para medir la extroversión, si se va pronto a la cama, pues igual no es válido. La psicología diferencial debe estudiar al individuo en la situación. No se puede generalizar a todas las situaciones. Menor nivel de generalización. Hay una orientación más consolidada en la investigación de las diferencias individuales con objeto de carácter idiosincrático o ideográfico. Podemos traducir idiosincrático con ideográfico, que es propio de la persona, que se vale de medios nomotéticos para atrapar las leyes básicas de la diferenciación individual. Por ejemplo, a través de investigaciones de tiempo-reacción y según un modelo matemático desarrollado por Steinberg en el funcionamiento de la inteligencia, va por 3 modelos, o sea, va por 3 pasos, pongamos. Me lo estoy inventando todo, ya lo iremos viendo. Pues el primero es la atención. Entonces, el nivel de atención depende del proceso cognitivo de aumento de la conciencia, que no es esto, no me hagáis ni caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Atrapar las leyes básicas de la diferenciación individual. Es decir, ¿cuándo uno atiende más? Pues cuando uno tiene mayor, por ejemplo, desarrolla mejor el proceso cognitivo de la concienciación, que ya iremos viendo. Actualmente, hay una integración de objetivos y métodos de investigación, nomotéticos e ideográficos, y hay una integración de constructos bajo una perspectiva holística. Holística quiere decir global, completa. Y hay una integración disciplinar. Se tienen en cuenta otras disciplinas de la psicología. La experimental, por ejemplo. Integración de objetivos y métodos, tanto descriptivo como explicativo, el modelo de Eysen. Este es uno de los psicólogos más importantes, ¿sí? Es uno de los, posiblemente, no sé, vamos. Es uno de los científicos más importantes que ha dado el siglo XX. Científicos en general. Es una persona, pues, ¿cómo decir? Es una persona llamativamente importante en el sentido de que es rigurosa. El primer estadio de la psicología diferencial consiste en la labor taxonómica y el segundo en el estudio de los procesos y los modelos explicativos. Es otra vuelta a lo mismo.
Integración de constructos bajo una perspectiva holística. Quiere decir, ¿por qué la persona no solamente se comporta por sus rasgos personales, sino que depende de la situación? Persona en situación. Por la teoría general de sistemas, que los sistemas incluyen objetos, atributos, relaciones entre objetos y un ambiente donde se desarrollan. Bertalanffy, también un monstruo un teórico importantísimo. La teoría multifactorial sistémica, en una interpretación dinámica de la naturaleza y el comportamiento humano bajo una organización de sistemas y subsistemas permanentemente interconectados. Son teorías complejas, esta más que las otras. La de sistemas es una cosa muy elegante. Os recomiendo que si podéis leer algo lo leáis. De von Bertalanffy. Además es antigua ya desde los años 70, o finales de los 70 o 80. Entonces la teoría general de sistemas yo no sé si ahora no recuerdo si era psicólogo, pero se ha utilizado en distintos ámbitos, no solamente en la psicología. Luego está la teoría triárquica de Sternberg, que Sternberg investigó mucho la inteligencia, luego la veremos. Hay una concepción sistémica de carácter menos global, en el sentido de que no solamente se hace hincapié en el factor G, y luego una integración en conceptos como estilos cognitivos o la inteligencia emocional. Como decimos, la integración interdisciplinar de otras ramas como la psicología experimental, psicobiología, apoyo casi exclusivo, según Sternberg, a una metodología, excesiva división de subdisciplinas y adherencia a un paradigma de investigación. Bueno, y con esto, y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Pues muchas gracias. El próximo día veremos el tema 3. Bueno, muchas gracias desde casa. Sí, voy a colgar la sesión también grabada, si me lo permite, porque la clase anterior no me ha dejado grabarla, o está ahí.